Bienvenidos nuevamente mis queridos alumnos a este video tutorial de la clase de Laboratorio de Informática 2. Como motivación tenemos la siguiente. ¿Sabías que la función cortar y pegar fue desarrollada en 1981 por el ingeniero Larry Tesler? Lo que ahora en día nos ahorra muchas horas de trabajo. Dato muy curioso, ¿va? Hoy en día utilizamos mucho el cortar y pegar, así que es gracias a él. El tema a tratar: funciones lógicas. El objetivo del día de hoy: elaborar una hoja de cálculo aplicando la función SI para comprobar información de una tabla mediante el uso de Microsoft Excel. El contenido a abordar: la función SI y el formato de celda. Vamos a ver una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior, que fue lo siguiente, que fue la utilización y implementación de la función O en Excel. Prácticamente la función O es una función lógica que nos permite realizar comparaciones lógicas. Esta función funciona de la siguiente manera. La función O va a comprobar si todos esos valores que están ahí son verdaderos. Con algún valor que se cumpla, le va a ser más que suficiente para mostrar un resultado verdadero. Si ninguna de ellas no se cumple, por lo tanto me va a mostrar un valor falso. Entonces la función O se va a cumplir siempre y cuando haya un valor verdadero, sin importar de las diferentes condiciones que hayan, sean falsas. Siempre se va a cumplir si un valor es verdadero. Por lo tanto, continuemos con lo demás. Bueno, para continuar con el video del día de hoy, vamos a terminar lo que es la función SI. Al igual que las funciones anteriores, la I y la O, la función SI también es una función lógica que nos permite realizar ¿qué? Operaciones lógicas. Las operaciones lógicas, como hemos dicho en el anterior video, eran aquellas que nos permitían comparar valores y de estos mandarnos un mensaje o un resultado, ya sea verdadero o falso. A diferencia de la función I y O, que nos mostraban verdadero y falso, la función SI nos permite que asignar ya sea el valor falso o verdadero que se quiere mostrar cuando se cumpla dicha condición. En este caso nosotros vamos a poder decidir qué es lo que queremos que se muestre en esa caja, en esa celda, cuando sea verdadero o cuando sea falso. Nosotros le podemos mandar un mensaje o que realice alguna operación también, pero en este caso vamos a estar viendo lo que es cómo mandar un mensaje que diga que si mi alumno aprobó o reprobó el grado, en este caso del semestre 2. Entonces, antes de iniciar con ello, vamos a ver algo de estética de nuestra hoja de cálculo. Iniciamos. Vamos a aceptar nuestro título en combinar y centrar. Ponemos en el medio, lo ponemos en negrita y lo vamos a ver en tamaño 12. Hacemos un procedimiento con las demás. Seleccionamos el rango, damos clic derecho, lo vamos a formato de celda. Vamos donde dice fuente, le vamos a poner calibre y cuerpo, negrita, tamaño 12. En borde le vamos a dar un borde de cuadrícula en esta tabla. En relleno le vamos a asignar el siguiente color, le vamos a poner este anaranjado. Le vamos a aceptar. Seleccionamos las columnas de la parte de arriba, las vamos a centrar y les vamos a cambiar el color. En este caso vamos a poner de color blanco y el fondo de esas las columnas van a ser de este color azul, para que se miren más diferentes. Ok. Al momento que hemos diseñado en esta tabla, vamos a estar aquí. Vamos a calcular el total y el promedio para poder saber el estado de estas personas. Vamos a dar aquí un pequeño recordatorio de lo que eran la función suma y la función promedio para calcular estos totales. Como lo hacemos pues de la siguiente manera: ponemos igual suma, seleccionamos la función y seleccionamos los valores que vamos a sumar. En este caso va a ser el rango de la C y la D, 4. Y cerramos paréntesis y damos enter. Y así de la misma manera vamos a hacerlo con los demás. Igual suma, seleccionamos la función, seleccionamos el rango que vamos a sumar, cerramos paréntesis y damos enter. Y así vamos a ir realizando con las demás funciones. Para no ir haciendo de manera manual, recordemos que tenemos la opción de autocopio de la fórmula que hemos realizado. Pues tenemos en la parte inferior izquierda, donde está el cuadrito, y cuando nos aparezca la cruz, damos un clic, mantenemos presionado y arrastramos hacia donde deseamos que se copie la función. Y vemos que se ha copiado en las demás celdas. Ya lo hemos visto. Ok. Ahora vamos a calcular el promedio. Como lo hacemos pues, podemos hacerlo de dos maneras: haciéndolo de manera manual o realizándolo de manera automática. En este caso vamos a realizarlo de la manera que es con la función promedio. Entonces decimos igual promedio, la función que voy a utilizar para calcular el promedio, y voy a seleccionar el rango de los valores que voy a sacar el promedio. En este caso es de la C y la D.
Selecciono, cierro paréntesis y doy enter. Y vemos que me lo realiza. Voy a realizar la operación de los demás. Selecciono, y vemos que me calculé el promedio. Ahora voy a calcularlo de la otra manera que podemos calcular el promedio, que es igual. Selecciono el valor, en este caso el total, ¿entre cuánto? Entre la cantidad de parciales, que son 2, y le doy enter. Y vemos que me tira el promedio, que es de 69.35. Y hago lo mismo. Voy a la parte inferior y copio la función y arrastro hacia abajo. Y vemos cómo se aplica la función de promedio en los demás valores. Recuerden que estas son las dos maneras que podemos realizar la función promedio en Excel. Ahora, vamos a continuar con lo que sería la aplicación de la función sí. Esta función sí funciona de la siguiente manera. Nosotros le pasamos el valor al cual va a tener el argumento. Le ponemos una prueba lógica y si esa prueba lógica se cumple, nos va a mostrar un mensaje que ya sea verdadero o falso. Ese mensaje nosotros lo podemos editar. Así que lo vamos a iniciar. De igual manera como las otras, ponemos el igual y ponemos la palabra sí. Y dice, la función sí comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero o valor si se evalúa como falso. O sea, dependiendo de esa condición, si sea verdadero o falsa, se nos va a mostrar un valor verdadero o falso, dependiendo de la condición que nosotros le agreguemos. Sí, tenemos la función, haremos paréntesis y asignamos la prueba lógica. En este caso, la prueba lógica va a ser con el valor de la columna F4. Selecciono mi primer valor, que es 94, que está en la F4. De ahí asigno una prueba lógica. En este caso, para saber si un alumno aprobó o reprobó el año escolar, en este caso el semestre 2, este valor debe ser que mayor o igual a qué promedio, al promedio de 70. Si el promedio es mayor o igual a 70, el alumno aprobó. Si es menor a eso, el alumno reprobó. Entonces vamos a poner mayor, el signo mayor, y el signo igual, va a ser la prueba lógica, mayor o igual a 70, que es el valor que debe ser de mayor a ese o igual a ese valor para que el alumno apruebe. Ponemos punto y coma para separar el valor verdadero. Ahora, este punto y coma puede ser coma en otros casos, pero en mi caso va a ser punto y coma. Si ustedes utilizan otra versión de Excel y no les permite utilizar el punto y coma, van a utilizar la coma. Ahora sigue el valor si es verdadero. Para mostrarle ese valor verdadero, yo debo abrir comillas. Dentro de esas comillas se va a escribir el mensaje que yo quiero mandar a mostrar cuando se ejecute, si ese valor, si esa condición se cumple o no se cumple. En este caso va a ser aprobado. Cierro comillas, aprobado va a ser que el valor verdadero que se va a mostrar cuando se cumpla mi función lógica. Ponemos punto y coma nuevamente, abrimos comillas nuevamente. Y ahora le voy a poner el valor falso, en este caso va a ser reprobado. Cierro comillas. Entonces, si el promedio de este alumno es mayor o igual a 70, me va a mostrar el mensaje aprobado. Si es menor a 70, me va a mostrar el mensaje reprobado. Cierro la función con el paréntesis y doy enter. Y vemos que el alumno es que aprobado. ¿Por qué motivo? Porque el promedio es mayor a 70, que es 94. Así un procedimiento con la demás, igual. Si selecciona el valor mayor o igual a 70, que es la prueba lógica que se va a aplicar, ponemos punto y coma y entre comillas el mensaje, que es aprobado. Cerramos comillas, punto y coma y ponemos el valor falso, que sería reprobado. Reprobado. Cerramos comillas y cerramos paréntesis y damos enter. Y vemos que nos tira aprobado de igual manera, porque 89 es un valor mayor a 70. Vamos a copiar hasta aquí la función. Ahora la vamos a aplicar aquí. Igual si prueba lógica mayor o igual a 70, punto y coma, entre comillas, aprobado, comillas, punto y coma, abrimos comillas nuevamente y ponemos reprobado, cerramos comillas
cerramos paréntesis, damos enter y vemos que aquí me tira el resultado reprobado. ¿Por qué motivo? Porque 69 no es mayor a 70 ni es igual a 70, por lo tanto es un valor menor a esa cantidad, por lo tanto me va a mostrar el valor falso, que sería en este caso reprobado. Y así sucesivamente lo vamos a ir realizando con las demás funciones. Igual si en el valor mayor o igual a 70, entre comillas, aprobado, cierro comillas, punto y coma, reprobado. Reprobado. Disculpe. Cierro comillas, cierro paréntesis, doy enter. Vemos que tenemos otra palabra. Ahora, para agilizar esto, vamos a copiar la función en las demás. Como lo hacemos, seleccionamos el valor donde está la función, nos vamos a la parte inferior izquierda, está el cuadrito donde aparezca la cruz, damos un clic y mantenemos presionado y arrastramos hasta donde deseamos que se copie la función. Y vemos que se nos muestran que tenemos 1, 2, 3 reprobados. Vemos que en esto se cumplió el valor falso. ¿Por qué motivo? Porque esos valores son menores a 70. Otra cuestión, yo puedo también realizar operaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dentro de ese valor falso verdadero puedo poner que se realice una operación. ¿Cómo así? Pues yo le puedo decir de que me sumen los valores y si tales valores o tal comprobación no es que no se cumple. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Le vamos a poner aquí 2, 3, 4, y aquí va a poner 3. Vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer igual si, prueba lógica, si 2, en este caso va a poner si 2 es igual a 4, va a ser mi prueba lógica. Si estos valores son iguales, me va a realizar una suma. Por lo tanto, yo voy a decir que J4, uy, disculpe, J4, no, pues es I4 más J4, en caso contrario, me los va a restar si no son, si son ¿qué? Si no son iguales. Entonces voy a decir I4 menos J4 y damos enter y me tira el resultado que es que negativo 2. ¿Por qué? Porque ambos valores no son iguales, por lo tanto me muestra la operación que sería de la resta en este caso. Vamos a copiar la función en la parte de abajo y vemos aquí que aquí se cumple lo que es la fórmula. ¿Por qué? Porque I5 y J5 son iguales, por lo tanto me va a sumar los valores. Entonces esta función sí no solo se aplica cuando queremos mostrar un texto que diga aprobado o reprobado o cualquier otra palabra que le queramos asignar. También puede funcionar aplicándole fórmulas dentro de esos criterios que queramos saber si es falso o es verdadero. Entonces eso va a depender de nosotros, qué es lo que queremos realizar. Aquí vimos un pequeño ejemplo de cómo aplicarlas con fórmula. Aquí lo aplicamos de manera contextual, de que si cumplía el promedio era mayor o igual a 70, me mandaba un mensaje que era aprobado. Si era menor a 70, me mostraba un mensaje que decía reprobado. Prácticamente eso es lo que realiza la función sí. También la función sí se puede aplicar junto a la función o y a la función y. ¿Qué quiere decir juntos? Que la función y o se pueden meter dentro de la función sí, haciendo uso de estas pruebas lógicas. Pero prácticamente eso sería tema para otro video. El día de hoy estuvimos viendo lo que era la función sí y cómo aplicarla en Excel. Así que continuemos con lo demás. Para ir culminando, vamos a dar una pequeña retroalimentación de lo que vimos el día de hoy, que fue lo siguiente, que fue la función sí y cómo aplicarla en Excel. ¿Cómo funciona la función sí? Pues fácil y sencillo. La función sí funciona de la siguiente manera. Seleccionamos la operación lógica. En este caso, utilizamos la columna de promedio.
decidimos que si ese promedio era mayor o igual a 70, que es mi prueba lógica, todo aquel valor que sea mayor o igual a 70, me iba a mostrar un mensaje que decía aprobado y reprobado. El aprobado era para el valor verdadero y el reprobado era para el valor falso. Por lo tanto, si el promedio de ese alumno era mayor o igual a 70, voy a mostrar el mensaje que decía aprobado. Si el promedio de ese alumno era menor a 70, voy a mostrar un mensaje que era reprobado. Por lo tanto, la función lógica se iba a cumplir siempre y cuando ese valor fuera que mayor o igual a 70, y me iba a mostrar un mensaje que era tanto aprobado o reprobado, dependiendo de que si se cumplía la condición. De igual manera, vimos que la función sí se puede aplicar no solo con texto, sino que también podemos realizar dentro de esos valores falsos o verdaderos, podemos realizar también operaciones. En este caso vimos un pequeño ejemplo de que comparábamos que si dos valores eran iguales, se iban a sumar, y si no eran iguales, se iban a restar. Vimos que entre los valores que eran 2 y 4 no eran iguales, por lo tanto los valores se restaban y nos tiraba un valor de resta que era negativo 2. En el caso de 3 y 3 que eran iguales, los valores se sumaban y su resultado era 6. Entonces vimos cómo la función sí se puede aplicar no solo mandando a mostrar texto, sino que también se pueden aplicar de manera mostrando o realizando operaciones en esos valores de verdadero o falso. También aplicamos nuevamente lo que era la función promedio y la función suma en Excel, dando como un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo en clases anteriores. Espero que haya servido este video tutorial del día de hoy. Así que muchas gracias por todo, nos vemos, hasta la próxima.